Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Tumbar estatuas parece hoy parte de una fiebre juvenil del movimiento antirracista de Estados Unidos y de Europa. Abajo han terminado esclavistas gringos, el descubridor de América y reyes europeos, sus caras pisoteadas por tenis de marca y salvados de los escupitajos nada más por los tapabocas en medio de la pandemia. Pensar que esto es una moda, un arranque juvenil, es ignorar la larga y rica y violenta historia de la humanidad. Muchas de las iglesias de las ciudades latinoamericanas, como esta que ven acá en esta foto de Ciudad de México, se construyeron sobre las ruinas de los templos indígenas. En muchos casos las construyeron con la misma piedra, los mismos indígenas ahora esclavizados por los españoles en vez de, en el caso mexicano, de los aztecas. En este sentido, y para los conservadores católicos que ven hoy lo que pasa con algo de escándalo, habría que recordarles la larga y violenta práctica del catolicismo que destruyó no solamente culturas, sino civilizaciones enteras americanas. La iglesia no se disculpa frecuentemente, pero en el caso de la conquista americana lo ha hecho, eso importa. Dadas esas historias, es importante hoy volver a traerlas a cuento, no solo para enrostrarle a las voces conservadoras, es importante también, sobre todo para recordar que cuando se construían iglesias sobre templos indígenas, se hacía también en nombre de lo bueno, de lo justo y en ese entonces de lo divino. Hoy varían los detalles, pero quienes quieren acabar con los símbolos del pasado, sobre todo los que representan el pasado de esclavización africana e indígena, lo hacen desde una postura moral que también presume de ser correcta y de ser buena, tal vez sin lo divino, también son lo bueno y lo justo. Es difícil no estar de acuerdo. ¿Quién hoy en día no piensa que el racismo es equivocado y que luchar contra él es bueno y es justo? Pero creo yo es importante recordar que en el pasado también se derribaron símbolos en medio del unanimismo moral o de la victoria después de las batallas. En Colombia, este debate ha aterrizado con algo de ironía, la de un proyecto europeo de colonialismo importado desde Europa a esta tierrita. Ahora entonces hay voces en la política y en la sociedad cuestionando símbolos como los de Pedro de Heredia o Sergio Arboleda. El revisionismo criollo luego se vuelve un poco confuso y la gente empieza a agregar a Laureano Gómez, mete ahí a Cristóbal Colón y hasta Álvaro Uribe Vélez. Como sea, estamos ante un movimiento de revisionismo liberal, un momento de repensar el pasado, así ese debate en Colombia sea tan difícil de desligar del presente. Aquí arranca Zona Franca. Esta noche que hablamos de caídas de símbolos, es necesario empezar viendo esas caídas. Creo que estas son imágenes muy importantes y que suscitan este programa. Así retiraron en Antwerp, en Bélgica, la estatua de Leopoldo II. La estatua de Leopoldo II, para los que no lo sabían, fue un rey belga del siglo XIX, vivió más o menos, gobernó más o menos 44 años y fundó el Estado Libre del Congo. En ese esquema de colonización un poco privada, eso era como un estado de él, ni siquiera de Bélgica, esclavizó a millones de congoleses explotando diamantes y otros bienes preciados en Europa, y calculan los historiadores, sin tener una cifra muy acotada, que murieron entre 2 y 15 millones de personas. La población del Congo se dice que cayó a la mitad. Esta foto muestra algunos de los castigos a los que eran sometidos los congoleses durante el reinado de Leopoldo II. Les cortaban las manos, decían que eran perezosos y la mutilación era recurrente durante ese reino. Otra estatua que cayó recientemente fue la de Edward Colston. Estas son imágenes de Bristol, Bristol, Inglaterra, de donde era Colston. Colston fue el fundador de la Royal African Company, un monopolio de esclavización y de esclavos que tuvo durante varias décadas, en los años 1660 más o menos. Se cree que traficó cerca de 80.000 esclavos hacia las distintas colonias europeas. Y viene ahora también la caída de la estatua de Cristóbal Colón.
Cristóbal Colón, obviamente este lo conocemos mucho mejor, cayó varias veces, varios colones cayeron en Estados Unidos, en Boston, en Minneapolis, en Virginia, cayeron las estatuas de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, que aquí en esta imagen lo vemos, esta imagen que recrea la llegada de Cristóbal Colón, con los indígenas sometiéndose a sus pies. Ya va esa imagen. Ahí vuelven acá. Cristóbal Colón llegó a América en 1492. Está muy bien. Ahí va. Y entonces nadie sabe muy bien qué hizo Colón. Este debate aterrizó aquí en Colombia y pongo uno de los ejemplos, el de Iván Cepeda Castro, senador del Polo. La rebelión social que están viviendo muchos países contra el racismo, dice Cepeda, ahora se dirige a acabar con estatuas de esclavistas que fueron erigidos en próceres. Espero que en Colombia también acabemos pronto con estatuas e íconos de conquistadores políticos, esclavistas y mafiosos. Llamamos a la oficina del senador Cepeda a preguntarle y él de cuáles de estos esclavistas colonizadores hablaba y nos refirieron a Darío Acevedo, el jefe del Centro de Memoria Histórica hoy en día. Es decir, creo que este debate en Colombia no ha cuajado para entender qué es lo que está pasando en Europa, qué es lo que está pasando en Estados Unidos. Me acompañan vía Skype desde Holanda dos personas que han estudiado este tema desde distintos ángulos. Marta Machado es doctora en Ciencias Sociales, es una de las estudiosas de la afrocolombianidad más reconocidas en Colombia. Su tesis acerca de la influencia de las, digamos, corrientes espirituales africanas en las estatuas del Chocó fue merecedora del premio Ángel Escobar, que es el premio más importante en Ciencias Sociales que hay en Colombia. Marta, es un gusto tenerla aquí esta noche. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Daniel. Lo mismo digo yo. Un gusto estar con ustedes. Le presento a su copanelista. En esta discusión. Va a estar acompañada en esta discusión de Nicolás Rodríguez. Nicolás se graduó de Historia de la Universidad de los Andes, tiene un doctorado y es columnista en el diario El Espectador. Nos habla ahora desde La Haya, en Holanda. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Daniel? Buenos. Allá es como en la madrugada, sí, aquí digamos que es de noche, aunque estamos pregrabando, digamos. Sí, es un poco tarde acá. Gracias por conectarse. Marta, cuénteme un poco usted qué ha visto en lo que está pasando ahora mismo y qué ha visto que sea distinto del pasado. Es decir, lo de George Floyd había ocurrido desafortunadamente muchas veces en Estados Unidos, pero en esta ocasión despertó algo nuevo. A ver, yo lo que encuentro que me llama muchísimo la atención lo de George, sobre el asesinato de George Floyd es qué sucede con ese asesinato que hace que una gran multitud multirracial salga a la calle a gritar por la vida de él, por la defensa de las otras personas, de los, ¿cómo es que es? Black Lives Matter, por los derechos de la gente negra. Eso es lo que me llama la atención, de que no fue un movimiento solamente de gente joven, fue un movimiento de toda clase de gente sin distinción ni de clase ni de raza. Eso es lo que me llama a mí mucho la atención en el movimiento de Floyd, que era una gran multitud blanca apoyando un movimiento de reclamo. De reclamo y de justicia. Sí, Nicolás, déjeme meterlo ahí a esta discusión. En Europa el tema de George Floyd pegó, incluso en medio de la pandemia, a París, a ciudades europeas salieron millones de personas, miles de personas. También empezó este tema de las estatuas. ¿Por qué, digamos, qué fibras tocó que estaban ahí latentes en la sociedad europea? Pues Daniel, es cierto, es correcto. Aquí también, pues digamos, se prendió, por decirlo de alguna manera, la mecha del Black Lives Matter, pero yo creo que se hizo enmarcado en otros referentes parecidos, pero no necesariamente los mismos. También creo que es un tema de raza, por supuesto, pero creo que aquí se enfoca más hacia el tema de los legados de la colonización europea.
Eso fue lo que creo que pegó acá, que no es un tema nuevo, se viene trabajando desde hace ya un tiempo y ha estado ahí y esto lo que hizo fue reactivarlo. Y es curioso entonces que el movimiento que cuestiona la colonización y está mucho más despierto en Europa que en los territorios colonizados, o tal vez simplifico y estoy olvidando una cantidad de estudios que ahorita no tienen voz en Colombia, Marta. No, yo creo que la colonialidad, yo creo que todos estamos colonizados, seguimos siendo colonizados mentalmente. Y Colombia desafortunadamente no nos hemos descolonizado. Nosotros acabamos, tuvimos un grito de independencia, pero fue un grito desde un punto de vista material, pero intelectualmente estamos completamente colonizados. Tanto así que todo lo que sucede, las inequidades históricas con los afrodescendientes, tienen que ver legados de esa colonización y legados de la esclavitud. Digamos, sí. La inequidad, el racismo, la invisibilización, el asesinato que hubo de un muchacho Acevedo en estos días también. Por los policías. Claro. Eso fue gravísimo. Pero entonces ese cuestionamiento en Europa se da de una manera muy distinta y se enfoca ahora y hace que nosotros los medios obviamente nos enfoquemos en estas imágenes, Nicolás, espectaculares de estatuas cayendo. Y ahí me pregunto yo, y tal vez atándolo a lo que decía al principio, es que este movimiento de tumbar ídolos viejos y poner unos nuevos se había repetido muchas veces en el pasado, ¿cierto? ¿Cuál es la idea detrás de este revisionismo histórico y cree usted, justificado o no? Bueno, yo creo que en principio, bueno, para empezar por el final, sí está justificado. Yo sí pienso personalmente que por lo menos aquí en Europa la gran mayoría de esas esculturas, de esos monumentos deben caer y está bien que caigan porque pues básicamente son una oda a un pasado que ya pasó. Eso pues por un lado, pero por el otro, Daniel, yo insisto en que esto pues es un tema recurrente, es un tema, vamos a decir, casi ya viejo, en el sentido de que se ha venido trabajando mucho. Se habla muchísimo de raza, se habla muchísimo de descolonizar los espacios, de descolonizar las universidades, de los pensus de las universidades. Por supuesto, el tema de los museos cada vez está más presente en algunos de los museos más importantes, por lo menos aquí en Holanda está presente, en Francia está empezando. Hubo un informe muy importante hace poco sobre restitución de objetos encomendado por Macron a dos especialistas que básicamente dijeron sí, devuelvan todo a los países, en particular de África subsahariana, de manera que esto recurrente, no sé si sea la palabra, creo que hay como una continuidad, hay un ejercicio ya continuo de intelectuales, de activistas por supuesto afros, muchos, pero no todos. Hay, como dice Marta, una gran amalgama de personas jalándole a esto, y en ese sentido tiene toda la gracia. Para mí es bastante gracioso ver estos monumentos caer como caen. Lo considero útil, lo considero también necesario. Entiendo que hayan otras personas que se preocupan, que lo consideran de pronto una forma de ataque a la historia. A mí me parece que esto es simplemente otro pedazo de la historia, es la historia escribiéndose continuamente ante nuestros ojos. Esas estatuas, pues estatuas odas al colonialismo, pues ya no tienen mucho sentido en la Europa contemporánea. Claro, y entonces la idea es encontrar, me imagino, que nuevas formas de recordar. Y Marta, déjeme traerla aquí a Colombia. El debate racial en Colombia, como mucho en este país, creo yo, está un poco subdesarrollado. Digamos que es difícil encontrar símbolos concretos alrededor del cual darlo. Es difícil encontrar símbolos originales y autóctonos. Lo que le pasó al pelado de Puerto Tejada, pues tratamos de asimilarlo a lo que le pasó a George Floyd, sin que esté de hecho muy claro qué fue lo que pasó y si lo que pasó fue por que era una persona afrocolombiana, porque era negro. ¿Usted tiene ideas de cómo podríamos aterrizar ese debate de una manera más propia?
No le entendí la pregunta, lo que pasa es que hay como una doble comunicación, hay un eco en la... ¿Puede Déjeme, repetirme, por sí, le arreglamos ese problema de audio y le boto la pregunta a Nicolás mientras cuadramos el audio de Marta. Claro, ok. Pues Daniel, yo pienso que el debate tiene sentido que aterrice, pero pues hay que entenderlo desde los referentes que hay en Colombia. Y en general podría decir uno en América Latina. Este no solo es un problema que atañe a Colombia. Pero si uno va y piensa, por ejemplo, en el tema de los monumentos, por hacer, continuar como con el símil de lo que pasó en Estados Unidos, que saltó el océano y ahora ocurre aquí en Europa, me parece que en Colombia pues el tema de los monumentos es completamente distinto, porque los monumentos no siempre están tan presentes en nuestras discusiones, no parecerían importar tanto, o esa es por lo menos la impresión que a mí me queda. Hay muchos monumentos, sabemos que están ahí, en Bogotá hay una buena cantidad de monumentos que están descuidados algunos, que han sido vandalizados otros, algunos están en buen estado. Entiendo que hay recientemente algunas políticas de parte de varias administraciones distritales por hacer algo frente al estado en el que están, pero el debate como que es difícil verlo en los mismos términos en que se está dando acá. Entiendo que Sí. hay algunos pedidos, por ejemplo, de ataque a algunos monumentos ya no necesariamente relacionados. Bueno, está lo de Colón, claro, pero pues también está el tema más político de si debemos Claro. seguir con, qué sé yo, Laureano Gómez, por decir algo. Sí. Hay un monumento a Laureano Gómez que fue en su momento atacado hace unos años. ¿Sirve de algo tumbarlo o no? Yo creo que no. Yo creo que, es decir, yo sí creo que Laureano Gómez tiene un rol bastante nefasto en el desenlace de la violencia partidista, en su forma de entender Pero no a le los quiere tumbar la liberales. estatua. Pero no creo, pues me parece un poco inútil en el sentido de que no veo eso en que pueda, es decir, yo empezaría por tratar de usar los monumentos como una excusa para hablar de historia. De pronto los monumentos Sí. están ahí, pero en Colombia siento que son muy invisibles. Marta, entonces ya la tengo de vuelta. La pregunta que le hacía yo a Nicolás era básicamente, ¿cómo podemos apropiar una lucha de los símbolos de una manera un poco más autóctona y más original a la colombiana? Es decir, sin decir que el muchacho de Puerto Tejada era George Floyd, que no sabemos muy bien si lo era o no, es a través de los símbolos y las estatuas. ¿Qué se le ocurre a usted? A ver, yo pienso que la pregunta grande que nos tenemos que hacer es sobre la memoria pública de la nación. ¿Qué es lo que nosotros hemos erigido como memoria pública de la nación? Porque es que la memoria es anacrónica y eso es una cosa supremamente importante, porque eso significa que si bien es cierto es pasado, se quiera o no se quiera, cada vez que uno la mira está yendo hacia el futuro y resulta que es un pasado lejano. Lo que pasa con Cristóbal Colón, lo que pasa con los Reyes Católicos de la 26, yo creo que ya los quitaron de ahí. Lo que pasa con el nombre de este señor de la universidad que me acaba de Sergio Arboleda. Sergio Arboleda. Es decir, que es personas que han existido, personas que el Estado ha enaltecido. Y el Estado ha ponderado, porque lo que pasa es que las vuelve inmortales. Y eso es muy grave. Que una persona de estas con semejante historia detrás se vuelva inmortal es supremamente grave, porque resulta que la historia no es una sola, la historia son varias, tiene varias narrativas, tiene varias perspectivas. Es decir, que mientras estamos, por decir algo, ponderando al señor Arboleda, estamos invisibilizando qué fue lo que pasó detrás del señor Arboleda.
Y en ese sentido, yo sería la primera de brincar de la vista que cambiara el nombre de la universidad, como pasó con las estatuas, cuando vi la estatua de Colston, fui la primera de decir, qué maravilla que suceda esto. Sí, pero es que eso debe llevar detrás, que creo que lo dijiste tú, Nicolás, lo dijiste tú, debe llegar un ejercicio pedagógico que nos enseñe el por qué se acaban esas estatuas. Y eso en cualquier contexto de Colombia sería una cosa maravillosa de poder hacer. ¿Por qué? Ahora, cuando uno pondera un personaje de estos, está ofendiendo a una gran cantidad de gente. Si bien es cierto, como dice Nicolás, pues no valdría la pena, sería muy grave desbaratarlo, sí, pero entonces bajémoslo del pedestal, como se dice. Pongámosle una placita en cualquier otra parte donde no sea tan visible. Esa sería una opción, un plan B, como se dice. Ajá. Pero de todas formas, detrás de eso tiene que haber un ejercicio pedagógico, no es acabar con la estatua, porque al fin y al cabo, pues uno diría que la lleven para el museo, pero ¿a dónde va a meter uno una estatua como la de Cristóbal Colón que existe ahí en la 26, en el Museo Nacional? Eso no cabe ni se puede poner en una esquina donde no pase mucha gente. Sí. Ese sería el plan B que yo diría al estilo colombiano, si es que queremos resguardar a Cristóbal Colón, porque eso depende, ¿qué quiere? Eso es otra cosa, que yo pienso que en este momento esa voz de quienes enaltecemos hay que dárselo a los jóvenes, a la gente joven, sin distinción de raza, que ellos decidan a quienes quieren ponderar, a quienes quieren recordar. Bueno, mucha responsabilidad le está dando usted a los jóvenes. Marta, Nicolás, acompáñenme, voy a una pausa comercial muy corta y nosotros ya volvemos. Seguimos en Zona Franca. Esta noche estamos hablando de cómo recordar el pasado, cuáles son los símbolos que deberíamos enaltecer a propósito de este debate global acerca de las estatuas que están derribando de personas consideradas, personas racistas, evidentemente racistas, o aunque no sé si sea fácil decirle racista a Cristóbal Colón, 1490 y pico. Estamos hablando con Nicolás Rodríguez y con Marta Machado, los dos están en Holanda. Nicolás, usted me mandó aquí unas imágenes de, ¿cómo se llama esto en Bélgica? A mí, mi productor me lo acaba de descubrir como un carnaval de negros y blancos, pero en Bélgica. Entonces, esto es que... yo diría que es algo bastante menos divertido, pero... Estamos viendo las imágenes, cuéntenos qué es. Bueno, es una costumbre que se celebra aquí en diciembre, Zwarte se llama, consiste en que un compañero que se supone que es el ayudante de Santa se pinta de negro porque se supone que al caer por la chimenea se pintó de negro. Pero en realidad es una práctica que se asocia mucho entre las comunidades que no son propiamente holandesas a algo pues muy racista. Y hay una pelea, una lucha constante desde hace un tiempo por lograr, por tratar de que no se siga haciendo, por hacerles entender que eso no se ve bien y que por sobre todo muchas personas se sienten ofendidas. Sin embargo, no ha sido exitoso el pedido en un 100%. En Rotterdam, que es, digamos, la ciudad de Holanda como más llena de gente de afuera, pues ya lo logró, y en Ámsterdam casi que también, pero por ejemplo aquí en La Haya, en donde yo vivo, el video que ustedes tienen es de La Haya. Pues sigue siendo normal. En diciembre llega la cabalgata y uno ve, pues son cientos de personas disfrazadas de negros. Entonces, Marta, esto es un poco y para enlazar esto a la discusión de cómo recordar y de la memoria histórica y de qué hay que traer del pasado y cómo presentarlo en el presente, para decir que qué hacemos nosotros con nuestra memoria histórica, qué hacemos con Cristóbal Colón, es decir, ¿por qué lo ponemos en el pedestal, lo bajamos en el pedestal? ¿Por qué una cosa u otra? ¿A quién subimos entonces? Yo pienso lo que te digo, lo que se trata, hay que subir. Pienso yo que los héroes tienen que ser héroes equitativos históricamente.
héroes sin peso de esclavitud, sin peso de dolor del otro ser humano, héroes héroes dignos. Pero ahí nos toca bajar a Simón Bolívar, a Francisco de Paula Santander, a todos, es decir, a todos los que vivieron no sé, de mitad del siglo XX para atrás. Pero no necesariamente, porque mire, por ejemplo, voy a dar un ejemplo local y me encanta la acotación que hace Nicolás, sobre Zwarte Piet, porque es algo supremamente importante aquí en Holanda, y se empezó y es muy local, y empezó hace más o menos unos 15 años, cuando yo llegué a vivir acá, que trabajaba con el Instituto Nacional para el Estudio de la Trata Esclavista, y surgió de ahí. Y es una discusión que ha tenido muchos años, y hasta ahora, después de 15 años, se ha logrado que Zwarte Piet, porque empezó con la idea que se llamaba Zwarte Piet, que significa el negro Peter, el negro Pedro, es racismo. Ese era el eslogan. Y hasta ahora se viene a lograr algo, digamos, se consiguió algo, pero pasó una centena de años que no se hizo. Ahora, hablando de lo local colombiano, cuando uno mira, por ejemplo, Palenque de San Basilio, si usted me está preguntando por héroes, y aquí voy a esos sitios locales nuestros de allá, del monte, donde no va nadie, donde tienen sus propios héroes. Sí. Palenque de San Basilio tiene a Bencos de Ojó. Bencos de Ojó fue un cimarrón importantísimo, no solamente para Colombia y para Cartagena, sino para todo el Caribe. Y él tiene una estatua en la mitad de Palenque de San Basilio. Yo me pregunto cuántos colombianos conocen la estatua y la historia de Bencos de Ojó, que es el primer hombre que luchó por una independencia de su propio pueblo, de los cimarrones negros. De acuerdo, ¿no? de acuerdo. Entonces, cuando usted me pregunta a mí, ¿qué hacemos con las estatuas? Busquemos héroes locales, héroes dignos, héroes ecuánimes con la propia historia del país, con una historia multicultural, una historia de respeto, una historia... Esos son los héroes que yo creo que uno debiera tener. Y usted me proponía a Yolanda Cerón, y tengo aquí una foto que usted me mandó de Yolanda Cerón, que está en San Andrés de Tumaco, si no estoy equivocado. La voy a mostrar acá, lo que usted me mandó. Sí, es un pequeño monumento que le hicieron enfrente de la iglesia, en Tumaco, en un parque. ¿Y quién es esta mujer? Bueno, Yolanda era una hermana de la pastoral social que jugó un rol importantísimo en Tumaco, porque si bien ella no era afro, ella era más mestiza, ella como que convirtió en su misión impulsar la ley 70, que les permite, digamos, a los afros, pues, reunirse en sus colectividades y exigir acceso a sus tierras. Ella se encargó, digamos, de enseñar eso y de socializar ese conocimiento y cómo hacerlo y organizarlos, etcétera. Y bueno, finalmente los paramilitares desafortunadamente pues la mataron. Eso dio inicio unos años después a la Casa de la Memoria en Tumaco, también de la Pastoral Social, que es un espacio muy bonito, un espacio lleno de vida, un espacio dedicado a las víctimas y un espacio en el que están pasando pues, me parece a mí cosas muy importantes y muy valiosas en términos de lo que se puede hacer desde las márgenes para ayudar en el tema del posconflicto. Pese a que, como todos sabemos, pues en Tumaco, posconflicto, pues digamos es una palabra un poco ambigua, sí, porque no necesariamente hay un posconflicto. Sí. Entonces, y esta, para empezar a cerrar, Marta, ¿qué quisiera usted ver en el futuro de este movimiento? ¿Qué la entusiasma de lo que pueda pasar? Me entusiasma la pedagogía. ¿Qué podemos aprender de todo esto?
cómo se acaban, cómo se caen los héroes. Eso me entusiasma, ver cómo se caen, por qué se caen, qué es lo más importante, ese por qué, ¿no? Sí. Hacernos la pregunta acerca de por qué suceden las cosas. Yo pienso que eso es, y cómo suceden. Eso es lo que me entusiasma de todo este movimiento. Tal vez veamos una estatua como las que usted estudió. Más ecuánime. ¿Cómo, perdón? Una gran estatua como las que usted estudió. Ah, ya, exactamente. Como las esculturas de la gente Chocó, por ejemplo. Pero bueno, esas son sagradas. Esas son sagradas. Les quiero agradecer a ambos habernos acompañado esta noche. A ti, muy amable Daniel por invitarme. Gracias por la trasnochada. Nosotros seguimos aquí, seguimos teniendo esta discusión, tratando de aterrizarla a lo que podría pasar aquí en Colombia. Ya volvemos. El movimiento internacional en contra de los símbolos del racismo en Europa y en Estados Unidos aterrizó de una manera extraña aquí en Colombia, sin mucha profundidad, algo en redes sociales. Han señalado algunos de estos monumentos y aquí los pongo en pantalla. Entonces, ahí está el monumento de Pedro de Heredia en Cartagena, Gonzalo Jiménez de Quesada, Américo Vespucio. Américo Vespucio ha sido un preferido de los vándalos en Bogotá hace mucho tiempo. Y Cristóbal Colón, el monumento de la 26, un monumento que además está torcido porque había sido instalado originalmente apuntando, ya no me acuerdo si era al occidente o al oriente, pero ahora quedó apuntando para donde no debía, al norte. Creo que apuntaba al occidente. Creo que esto me lo pueden ayudar a solucionar mis invitados. Voy a conectar vía Skype a Isabel Arroyo. Isabel Arroyo tiene un doctorado en historia, es profesora de la Universidad CESA en Bogotá y es una historiadora que le gusta asesorar periodistas, lo cual es una tarea muy difícil, pero ha hecho parte del proyecto Bicentenario, asesoró también a Caracol con la serie de Bolívar. ¿Qué tal, Isabel? Hola, ¿cómo estás, Daniel? Todo volverte a saludar. Y también nos acompaña Mario Jursic, que es periodista, poeta, escritor, traductor colombiano. Dirigió la revista Malpensante, o la editó, ya no me acuerdo. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Daniel, buenas noches. ¿Qué tal? Dirigí la revista, o sea, fui parte del grupo fundador y luego durante 11 años fui el director. Buena época de la revista Malpensante. Bueno, no sé, Isabel, empecemos. Usted le encanta y sabe mucho de monumentos. ¿El de Cristóbal Colón, cierto que apuntaba hacia otro lado? Creo que sí, no, la verdad no sé tampoco tanto. Como para acordarme de todas las estatuas y esa. No, sí hay una historia que se la han trasteado varias veces, ¿no? Creo. Porque sí. Es otra cosa que pasa. Los monumentos, hay como una historia de ellos que a veces cuando hacen obras los van trasteando y los van acomodando en otros lados. Entre otras cosas va a pasar eso con el monumento a los héroes, ¿no? A ver, a mí me parece súper interesante este debate, pero tal vez lo estoy forzando aquí un poco en Colombia, porque si aquí ni siquiera nos importan nuestros monumentos, menos nos va a importar tumbarlos. Mario, ¿algunas ideas al respecto ahí? Bueno, Daniel, mira, empiezo diciéndote lo siguiente. O sea, mira, en el año 2008, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural sacó por primera vez en la historia de la ciudad un inventario más o menos aproximado de cuántos monumentos o piezas de arte en espacio público había en Bogotá. El cálculo es que eran un poco más de 700. Bueno, 2008, es decir, hace 12 años. Ese trabajo fue acompañado, esto lo hizo un historiador que es quien de verdad debería estar aquí y no yo, que se llama Hugo Delgadillo, y que conoce toda la historia de los monumentos en Bogotá. Pero bueno, ese libro, que se llama Bogotá, un museo a cielo abierto, fue acompañado con una pequeña encuesta que hicieron, qué tanto reconocía la gente las estatuas. Bueno, más del 90% de los encuestados manifestaron su total desconocimiento sobre quién eran esos personajes que estaban representados en esas piedras o en esos bronces, en lo que tú quieras.
Entonces, ya de arrancada tenemos un punto de partida complejo como el que tú acabas de señalar. Y entonces, ¿cómo nos repensamos? Porque esto es interesante, lo que pasa más allá de las estatuas, es pensar si, por ejemplo, debemos darle un significado distinto a Cristóbal Colón, de quien este país toma su nombre, ¿no, Isabel? Bueno, ahí hay una historia bien interesante que no sé si la alcancemos a dar acá, porque ¿cuál es la historia? Porque nosotros nos llamamos Colombia. Por favor, si nos queda algo, que nos quede de dónde salió nuestro nombre. Porque además, y el nombre de Colombia, porque eso es una cosa, a ver, no es solamente sobre la figura histórica de Colón cuando se habla de las estatuas, se habla también de lo que se conmemoraba cuando se creaba una estatua y de la narrativa, que como dicen ahora tanto, ¿no? O el imaginario que se quería crear cuando se hablaba de que había que conmemorar a Colón como incluso Bolívar lo llama como el creador de nuestro hemisferio, ¿no? Entonces como el europeo que había descubierto este hemisferio y lo había creado, ¿no? Entonces es un poco más como una contestación hacia esa narración que directamente es de la figura histórica de Colón. Pero nuestra historia es que, lamento decir que Colombia es anterior a Colón. Colombia, lo de crear ese nombre de Colombia, la idea de Colombia fue una idea anglosajona. Pero una idea, y Colombia era de hecho una representación, una alegoría de una mujer india. Hay una moneda muy interesante en que está la India Colombia, una moneda nuestra. Y eso un poco vía Miranda y vía una cantidad de acomodos y de cosas, terminó llegando a Bolívar, que creó, que se le ocurrió crear pues esta república con ese nombre y de alguna manera hacer un mercadeo con ese nombre. Y nosotros realmente lo retomamos como nombre de nuestro estado y de nuestra nación mucho después de que se acabara la Gran Colombia, que nunca se llamó Gran Colombia, ¿no? Se llamaba República de Colombia. Pero realmente tenía más que ver, tuvo como todo un camino de creación republicana, de evocar una idea distinta, que no tuviera que ver con España, pero que evocara de todas maneras un poco como lo europeo y la creación del hemisferio, ¿no? Y Mario, bueno, eso es fascinante porque entonces Colombia no se llama por Colón, sino por Columbia, que tampoco se llama Colombia por Colón, sino por una India nativoamericana. Sí, era por Colón. Pero se creó el personaje, así como el Mariana, un poquito como el Mariana famoso de eso, ¿no? Ok. Sí, se creó un personaje que aparece como en algunas representaciones alegóricas, incluso algunas caricaturas, otras más representaciones, que tuvo varios usos, sobre todo en el mundo anglosajón, y de ahí lo tomó Miranda. Y después de Miranda lo tomó Bolívar. Y así fue que llegó acá. Mario, bien, entonces déjeme volver sobre el revisionismo histórico que está pasando en Europa y en Estados Unidos. No sé si está bien llamarlo así, revisionismo histórico, pero es decir, estas personas no merecen el lugar en la historia que les habíamos dado. Cambiémoslo, es decir, quitémoslo de lo público, dejémoslos en los libros, en las investigaciones sobre genocidio, sobre tráfico de esclavos. Y ese revisionismo trata de aterrizar aquí en Colombia y se vuelve un revisionismo que a veces termina en Matarife, la serie contra Álvaro Uribe. Mira, yo empiezo por decirte una cosa. Esto ha pasado desde muchísimo tiempo atrás en la historia colombiana. La estatua de Pedro de Heredia en Cartagena la han cambiado 4 veces de lugar. En un momento hubo una discusión que no podía estar, digamos, en la parte como más apreciada de la ciudad, que es el centro histórico. Entonces lo sacaron de ahí. Después volvieron a discutir sobre eso, lo mandaron para otro lado y luego lo volvieron a reintegrar eso. De modo que eso, y aquí mismo en Bogotá, por ejemplo, la famosa estatua de Isabel y Fernando, que estuvo primero en la llamada Avenida Colón, que hoy en día ya no existe. Después de eso la pasaron a Puente Aranda. Después de eso, por unas reformas arquitectónicas que hicieron en la zona, estuvo en una bodega. Y luego, durante el gobierno de Andrés Pastrana, pues la mandaron para El Dorado. De modo que estas discusiones siempre han estado presentes con las estatuas. Incluso tenemos estatuas decapitadas. Ignacio de Márquez
fue el presidente colombiano que le sucedió a Santander. Bueno, durante el asalto al Palacio de Justicia que hizo el M-19, ahí adentro en el palacio había una estatua de Ignacio Márquez. Bueno, fue decapitada por un tiro de cañón. Y esa estatua, así decapitada, estuvo un montón de tiempo en el Museo Nacional. O sea que estamos, digamos, esta discusión tiene, por lo menos te digo, 150, 160 años en la historia colombiana. Ahora, cuando aterriza acá, hay muchos que consideran que es muy fácil decir qué podemos mantener en el espacio público y qué no. Yo te pongo un ejemplo, Bolívar. En Pasto, todavía hoy uno encuentra una animadversión contra Simón Bolívar que se expresa, por ejemplo, en grafitis en las calles. Hay una novela de Belio Rosero dedicada a Bolívar en la cual lo pinta como un asesino, como un violador de niñas, como responsable de eso que se llama la Navidad Negra, que fue la de 1822, y que hubo una matanza por parte del Ejército Libertador muy grande de los habitantes de Pasto. En Colombia hay más o menos un poco más de 200 estatuas de Bolívar, de todo estilo, en bronce, en piedra, en yeso, lo que quieras y eso. Si uno le pregunta a una parte de la población si quieren mantener eso, seguramente responderán de manera afirmativa. Pero en Pasto dirán que por nada del mundo, que ese señor tenemos que borrarlo de todo. Entonces, ¿a quién le damos gusto en esa discusión histórica? Bueno, y esa es la pregunta. Me voy a una pausa cortica. Isabel, creo que usted está que se habla con lo de Bolívar y Pasto. Sí, no, ¿podemos volver con eso? Sí, es que ese debate se dio en Pasto. Claro. Vamos a eso. No, me demoro unos minutos y ya volvemos. Sí. Seguimos en Zona Franca. Esta noche hablamos de cómo recordar, a quién recordar, acerca de la manera de ver la historia, a propósito de debates que se están dando en otros países, en otras latitudes y que también de alguna forma están presentes aquí en Colombia. Están presentes, por ejemplo, en Pasto. Isabel, lo mencionaba Mario Jursic hace un poco y usted ha estudiado mucho ese tema. Sí, claro, y es que sí fue muy polémico. O sea, sí, ese es un ejemplo de lo que pasó en Pasto, de un debate sobre las estatuas y sobre la conmemoración. Específicamente en Pasto, pues lo de la masacre además fue cierto, y es un dolor que tienen los pastuzos metido, atravesado ahí, y atravesado en la manera en que han pensado en su relación con la República, ¿no? Con la República y con el Estado Nacional, y con la historia del Estado Nacional a la que fueron integrados. Y solamente había una estatua y la hicieron en el antiguo ejido de la ciudad. Y hace como en el 2015 y hubo una gran obra cívica, digamos, de renovación de este parque, y se dio el debate sobre si se debía volver a poner o no volver a poner, digamos, la tengo que quitar para arreglarlo. Entonces, bueno, ¿vamos a dejar o no vamos a dejar ahí esa estatua? Realmente los pastuzos podemos tener, después del trato que nos dio Bolívar y después de la historia que tenemos con Bolívar, ¿debemos o no debemos tener esa estatua? Fue un debate bastante álgido entre historiadores, entre intelectuales, seguramente entre algunos sectores se dio también. Yo le perdí en algún momento dado el rastro, no sé qué pasó con la estatua, pero sí sé que le cambiaron el nombre al parque. Y solamente... se llama Parque Bolívar. Y otra cosa que hubo fue, en la vida real, hubo una carroza, lo de Rosero no quedó solo en la novela, en la vida real hubo una carroza en el 2018, si no estoy mal, conmemorando, representando visualmente la masacre de la Navidad de 1822, que quedó mucho más en la representación pública, digamos, que seguramente esa estatua de Bolívar. Pero ahí lo que es importante también es que estamos discutiendo qué hacer con las estatuas, pero ¿por qué se hicieron y se erigieron esas estatuas en primer lugar, ¿no? Todo el proceso que hubo de creación de un imaginario, digamos, republicano, y de subir todos esos personajes volverlos pues casi dioses, ponerlos en bronce, ¿no? Ahí hay detrás de todo eso una historia y un proceso
de creación de una narración y una idea de quiénes éramos y de qué queríamos conmemorar, de unas ciertas formas además de imaginarios y de la manera en que se hacían las estatuas y se representaban, que entre otras cosas ya hoy pues sería muy difícil poner a nuestros personajes en estatuas así, que es parte de lo que se está contrastando y debatiendo. Entonces, a mí me parece interesante, digamos, que se dé el debate. Sí. Obviamente, no es que tú puedes decir que el discurso con el que se quieren tumbar las estatuas puede ser muy simple, pero pues es que no hay nada más simple que el discurso con el que se erigió la estatua. Pero y entonces, Mario, ¿usted qué dice? ¿Hay que tumbar alguna estatua? No, a ver, mira, eso ha ido pasando muchísimo en la historia colombiana. Yo sería partidario de conservarlas, la verdad, porque es que me parece que tumbar la estatua no va a solucionar ninguno de los problemas que se supone que va a solucionar. Es decir, además, en esto hay historias poéticas que a mí me gustan mucho. Supongo que en esa lista que tú habrás visto figura en lugar preeminente Julio Arboleda, que fue no solo presidente de Colombia, sino también pues un reconocido esclavista. Bueno, en una época, en el Parque de la Independencia había una estatua de Julio Arboleda. Lo que sucedió, esto pasó en el 2003 o 2004, no lo recuerdo con exactitud, es que en una de las lluvias, de las tormentas de Bogotá, se cayó un árbol y partió la estatua de Julio Arboleda, el esclavista. Entonces pudiéramos decir que la naturaleza se adelantó a las protestas. Y hoy en día en el Parque de la Independencia solo encuentras el pedestal donde estuvo la estatua de Julio Arboleda. Buenísimo, buenísimo, Mario. ¿Usted tumbaría estatuas, Isabel? La de Bolívar sí la tumbaría. La de Bolívar en Pasto. La de Bolívar en Pasto. Sí. Bueno, y usted me corrige, Isabel, porque tal vez no nos quedó... O sea, tumbar estatuas, digamos, pues es tan arbitrario como erigir estatuas, de alguna manera. Pero por algo las erigieron, porque sí, o sea, uno no puede decir que sea algo sin ningún efecto, ¿no? Claro. Sí, o sea, eso sí tiene... obviamente, por sí solo, pues no puede que por sí solo no resuelva nada, pero pues tampoco por sí solo elegirla sirvió y sí fue parte de un proceso, o sea, por lo menos en Pasto, o sea, lo que yo tengo que saber es que todo el culto a Bolívar, o sea, no estoy desconociendo tampoco la importancia histórica ni la complejidad histórica de Bolívar, ¿no? No estoy diciendo que lo borremos de la historia ni que acabemos, digamos, por ejemplo, con la Plaza de Bolívar acá. Pero obligar a los pastusos a rendirle culto a Bolívar sí fue una cosa muy violenta, sí fue una cosa que además que dejó una huella muy fuerte. Y parte de todo el proceso de recuperar la memoria de sus antepasados y de lo que sufrieron, pues pasa por tumbar la estatua, como para los afros, tumbar las estatuas de los esclavistas pasa porque lo recuerde, pues pasa por hacer valer su historia y su experiencia. ¿Sí? Entonces, a mí sí me parece que sirve tumbar estatuas en algunos casos, no es que tengamos que salir a tumbarlas todas, pero en algunos casos sí sirve. Isabel, Mario, muchas gracias por habernos acompañado esta noche en esta discusión. Bueno, muchas gracias. Y solo como un contexto muy rápido, en el 822 Simón Bolívar en su gesta libertadora, Pasto era una ciudad realista, hizo una toma muy violenta de Pasto donde dicen que asesinó sin necesidad a civiles, además de soldados. Llegamos al final del programa, no nos queda más tiempo. Este fin de semana quédense con nuestro especial repetición, tenemos este lunes festivo y nosotros nos vemos la próxima semana con más periodismo, más debate, más opinión. Chao.